Aquí estamos, buenas tardes, estamos en vivo, sí. Saludos, saludos, buenas noches, Y bienvenidos a Espectros de la Comunidad. aquí estamos con Fernando Sosa también, que lo voy a sumar aquí. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, saludos, muy buenas Te noches a escucho un todos. poquito roto, dame un segundito. Ay, vamos a bajar la música un poquito. Háblame de nuevo. ¿Me escuchas roto? Ok. Saludos. Ahí. Aquí, ok. Ahí estamos, ¿cómo estamos? Muy Cuéntame. bien, muy bien, muy bien. Aquí estoy bien contento porque tenemos a un gran invitado esta noche. Una persona súper polifacética. Yo creo que te voy a cambiar el eh, micrófono. Dame un que, segundo. Dame un segundo. ok. Te voy a dar, vamos a estar un segundito así, subo la música y vamos a cambiar ese micrófono que no está saliendo como corresponde. Saludos. Sí, dame un segundo. Eso es bien fácil. Puedes seguir hablando si quieres, puedes seguir hablando, presenta. Pero se escucha, está bien. Más o menos. Mira, Gonzalo, ¿y cómo te va? ¿Me escucha, Gonzalo? Sí, me va muy bien, muchas gracias. Sí, ya veo que estás en una especie de tour, ¿no? Por México. Oh, Qué haces? ¿Presentando tu libro en México? presentando el libro, pero también estuve y estoy teniendo reuniones con el trabajo que hacemos sobre la criminalización de las personas con VIH y en general todo lo que sucede con los latinos LGBTI, JKLMNYZ y reuniéndome con algunos conocidos y amigos que hace tiempo no veía. Y Gonzalo, ¿tú viajas a México con mucha frecuencia o cuánto hace que no vas a México? Inclusive para... Des- Ajá. Antes de la pandemia fue el último año que vine en el 2018. Sí. También por cuestiones de trabajo, pero esta es la primera vez que combiné trabajo con la cuestión del libro. Coincidió, entonces aquí estoy. Ok, una pregunta. Y nos puedes hablar un poquito sobre lo que está pasando en México? ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo en México? ¿Nos puedes hablar del grupo o las personas con las cuales tú estás haciendo esa labor en México? Sí, mira, en 1900, oh my God, ya no sé ni en dónde estoy. En el 14, 15 de la década pasada, Ujú. se presentó una iniciativa de ley en el Congreso del Estado mexicano de Veracruz, en donde el artículo explícitamente criminalizaba a las personas con VIH. Es el artículo 156 de la Constitución del Estado de Veracruz. Aparte de la Constitución mexicana, que es la Constitución federal, también hay los estados, cada uno tiene su constitución y una diputada decidió que tenía que presentar ese proyecto de ley hace un grupo en Veracruz encabezado por la doctora Patricia Ponce, Multi Veracruz, que trabaja desde hace décadas con personas con VIH, decidió pedir una reunión con la diputada y con otras organizaciones y personas y con representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Tuvieron una reunión y no la convencieron de que no presentara esa enmienda porque era una cuestión que solamente criminalizaba a la gente y no tenía ningún sustento científico. Ella se negó, la presentó y fue aprobado. Entonces, a partir de eso se inició una lucha en donde el grupo Zero Project, que está basado en Estados Unidos junto con HIV Justice Network, es una organización que agrupa mundialmente a las organizaciones y a individuos que luchan en contra de la criminalización de las personas con VIH. Decidieron apoyar esta acción de el grupo de Veracruz y nos reunimos con ellos, los invitamos a una academia de entrenamiento que hacemos cada 2 años en Estados Unidos. Ellos vinieron a Huntsville, Alabama y expresaron y pusieron su punto de vista. A partir de eso se inició una colaboración
Regresamos en el 2016 a presentar una carta de apoyo a nivel internacional con muchas organizaciones en donde se le explicaba y se le pedía a la Suprema Corte de Justicia de México que declarara inconstitucional ese artículo y la entregamos y al año siguiente regresamos en el 2017 para hacer la primera Conferencia Nacional de Organizaciones que luchan en contra de la criminalización del VIH en México y de ahí surgió la red mexicana de organizaciones que luchan en contra de la criminalización de las personas que vivimos con VIH. Entonces, se inició todo un trabajo que culminó en el 2019 con que la Suprema Corte decidió y falló que el artículo es inconstitucional y por lo tanto le pidió al Estado de Veracruz, al Congreso, que lo eliminara. Y eso fue el inicio de una colaboración que ha seguido y que, bueno, se ha presentado otros casos y quiero señalar que la criminalización en contra de las personas con VIH es un fenómeno mundial, es un fenómeno que se está llevando a cabo en muchos países. Estados Unidos es el segundo país en donde hay personas que están privadas de su libertad porque las han acusado de que han transmitido el VIH sin que esto sea cierto. No hay ninguna evidencia científica que pueda sustentar el hecho y eso es algo que seguimos haciendo en todos los niveles, ¿no? Tanto en México como en Latinoamérica, en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo. Gonzalo, yo tengo una pregunta porque en realidad empezamos el programa y teníamos un problema con el micrófono y bueno, en la impronta, me imagino que hay mucha gente joven que quisiera saber también, un poquito de tu historia, cómo fue que empezaste con todas estas luchas sociales y cómo estabas en ACT UP, que nos cuentes un poquito cómo este mexicano llega a Estados Unidos y empieza en el medio del ojo del huracán de los años 70, de toda esa convulsión política. ¿Cómo empiezas tú con tus luchas y cómo es que, de dónde viene Gonzalo? Hay muchas cosas en televisión también, tú hacías programas de televisión. ¿Cómo es que tú te desarrollas en Nueva York? Cuéntanos un poco sobre eso. Yo me mudé a Nueva York en 1986, en marzo, y ya tenía contactos con activistas y militantes de grupos que trabajaban con la comunidad latina LGBT en Nueva York, especialmente con Francisco Domínguez, Fran Domínguez, un puertorriqueño que había iniciado un grupo en los años, a finales de los 70 y principios de los 80 que se llamó Comité Homosexual Latinoamericano y que agrupaba a personas de Colombia, Puerto Rico y cubanos principalmente. Había otras nacionalidades, pero eso era la gente que predominaba. Teníamos relación con él a través del grupo en donde yo militaba en aquel entonces, aquí en México, el grupo Lambda de Liberación Homosexual. Y yo llegué a Nueva York y Frankie me abrió el camino para enseñarme toda la cuestión de los grupos que trabajaban y también para apoyarme en todo lo que he hecho hasta ahora. Y empezamos a asistir a las reuniones de los grupos latinos que hacían trabajo con la comunidad latina LGBT. Y entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que los grupos que existían en ese entonces y que se reunían en el Gay and Lesbian Community Center, cuando les preguntaba yo o Frankie sobre qué posición o qué es lo que hacían sobre el SIDA, nos decían nada, ¿no? Entonces, para mí fue un poco un shock porque estábamos en el pic de la epidemia y la mayoría de la gente que estaba siendo afectada por el VIH-Sida en ese entonces eran puertorriqueños, latinos y usuarios de drogas junto con las mujeres. Entonces decidimos que eso no podía ser y empezamos a hacer cosas. Yo hice programas de radio en WAI, en el 99.5 de FM en Nueva York, una estación parte de la Academia
de la cadena nacional pacífica, y allí empecé a informar sobre la situación que estábamos enfrentando en Nueva York, y a la vez también escribí una columna por más de un año para una revista en México, especialmente sobre las situaciones que se daban en relación a los nuevos descubrimientos médicos, porque si en Nueva York estábamos jodidos, en Latinoamérica estábamos en el infierno. Entonces, ese fue el inicio, y así empecé a trabajar. Y bueno, después de eso participamos en muchas cosas antes de la formación de ACT UP, y en abril de 1987 hubo la primera marcha nacional en Washington para protestar sobre la inacción del gobierno norteamericano en relación a la crisis que estábamos enfrentando. Y de ahí, cuando se regresó, Larry Kramer, un escritor muy reconocido de Estados Unidos, que había asistido a la marcha, hizo un llamado y se formó el grupo ACT UP, Ace Coalition to Unleash Power. Asistimos a eso y empezamos a ver que era un grupo que hacía y que estaba haciendo mucho, y el primer intento de nosotros fue tratar de traducir toda la información médica y científica que se producía cada semana en el grupo, y fundamentalmente un grupo de acción en donde no solamente se protestaba, sino se arriesgaba a que las personas fueran arrestadas. Y en Estados Unidos el tener un arresto no es una cuestión que se puede tomar a la ligera, porque eso queda en el expediente y hay la posibilidad de que no se consigan trabajos, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que había un número importante de latinas y latinos, ¿sí? Pasamos a formar el Caucus Latino de ACT UP, Activistas Latinos contra el SIDA. Y, sí, ahí fue donde te conocí, Sí. Cuando, ahí fue donde nos conocimos, y bueno, parte de la lucha fue el hecho de que también llamamos la atención en términos de lo que estaba pasando con los latinos y latinas en Puerto Rico, sin importar que eran LGBT, etcétera, y logramos llamar la atención de los políticos y de las personas que tomaban decisiones, y por lo menos, aunque en ese entonces no hubo posibilidad de tener una respuesta real en donde se viera un avance en las condiciones de la gente, por lo menos pusimos el tema en la política, en la agenda política de Nueva York, ¿no? De los latinos. Tú sabes Llamamos que, a cuenta. tú sabes que, Gonzalo, yo te escucho hablar sobre todo lo que tú, pues como activista, ¿verdad? Cómo te envolviste en esa lucha y todas las cosas que yo personalmente vi, ¿verdad? Que tú personalmente estabas haciendo durante esa crisis tan horrible, ¿verdad? Pero también pienso en que dentro de toda esa lucha y todo ese trabajo político que se estaba haciendo, también había espacio para pasarla bien. Y había una especie de tribu, habían muchos amigos, mucha gente, muchas personas que estaban luchando también, ¿verdad? Muchos activistas de todas partes, eso lo llegué a ver. Yo no vivía en Nueva York para entonces, pero vi eso, vi mucha solidaridad entre personas que la estaban pasando mal y mucha gente ayudando y aportando y nada, lo que pienso es que vuelvo y digo que había espacio para eso, para la amistad, para el amor, para crear, inclusive me acuerdo del programa Homovisiones que tú fundaste, ¿no? Tenemos imágenes, tenemos imágenes. Vamos a ver un poco de imágenes porque quiero que la gente vea también. Recién yo estaba pasando, hay material en YouTube y estaba pasándolo y Fernando estaba que no se podía contener en la silla. Saltaba y decía, mira fulano, mira mengano. Y creo que es una buena celebración y creo que vale la pena.
Ay, qué bello. Volvemos. A eso es lo que me refiero, que dentro de toda esa lucha y toda esa batalla, también hubo espacio para pasarla bien y para crear, yo inclusive recuerdo las premaciones, ustedes también daban una especie de puntuación, ¿verdad? Si así se le puede llamar, que eran utilizando aguacate, ¿no? Los aguacates del 1 al 5. ¿Por dónde corría este programa? Mira, En la ciudad de Gonzalo. Nueva York, en el sistema de cable de Community Access, y era un programa que producíamos cada semana y lo transmitíamos en Queens, Brooklyn, Manhattan y el Bronx. Staten Island se nos quedó fuera. Pero eso era cada semana y produjimos más de 100 programas. Y bueno, era una oportunidad de llegar a la comunidad y sí, nos dimos cuenta de que así era cuando nos paraban en la calle, y algunos de los programas que hicimos fueron muy populares. Sí, yo que soy media farandulera, recuerdo inclusive que entrevistaban a grandes artistas, incluyendo a Pedro Almodóvar. Recuerdo Así también. Cuando iniciamos el programa, el propósito fue que era darle visibilidad a la comunidad LGBT latina de la ciudad de Nueva York, para que dejaran de ver no solamente como los go-go boys que podían ir a admirar en los clubes de strippers y ese tipo de cosas, porque esos eran los programas de cable y del Community Access que eran muy populares. Los blancos tenían chorro, 1000 programas de eso, estaba lleno. Y sí fue muy bonito porque al final decidimos que igual no nos íbamos a quedar en el gueto, sino que también íbamos a cubrir lo que estaba pasando con la comunidad a nivel político. Y así fue, y hablábamos de todo, ¿no? Teníamos segmentos en donde presentábamos un segmento sobre la comunidad, luego otro sobre la, los grupos, ¿no? Consejos de cómo enfrentar la crisis del SIDA, a dónde ir, grupos de apoyo, y cómo en aquel entonces había una cuestión de el uso de jeringas para los que usaban drogas intravenosas era prohibido, era un delito, y nosotros también hacíamos segmentos donde podíamos enseñarle a la gente cómo usar y cómo drogas sin infectarse. Y eso fue lo que hacíamos, ¿no? Fue muy, muy lindo porque entrevistábamos gente de todos los colores, sabores y de todas las tendencias, pero siempre dando énfasis en lo que podría servirle a la comunidad. Y sí, tuve la fortuna de entrevistar desde Pedro Almodóvar hasta, bueno, ya lo vieron ustedes, la India. La única que de las figuras es ahí Morales, William Cruz, bueno, ustedes allí podrán ver, ¿no? RuPaul y toda esa gente. Yo inclusive
recuerdo una actriz bien famosa cubana que Sí, la que hizo Fresa y Fresa Chocolate, y Chocolate, sí. Ella Daisy eh, algo se llamaba. Daisy Granados. Granados, sí. También tú. Daisy Granados, también hicimos un programa con ella y también estuvimos entrevistando bueno, hicimos algunos programas sobre Cuba, presentamos cuál era la situación de las fiestas que hacían las personas que se vestían de dragas y tenían fiestas en algunos lugares de la isla y hicimos un programa completo sobre eso, gracias a Carl George, que había estado en Cuba y nos trajo todo ese pietaje que había él filmado. Y sí, en términos de Cuba también entrevistamos a todo el que iba, ¿no? No recuerdo el nombre ahorita de uno de los directores más famosos de la isla, que también estuvo allí con nosotros y también estuvo reunido, le hicimos una fiesta, una comida y fue muy, muy bonito. Y también hicimos ese programa que están viendo, por ejemplo, las escenas que son muy fuertes. Lo bueno era de la cuestión del cable, era que no te censuraban. Y ese programa lo hicimos porque se hablaba mucho de la cuestión del sexo seguro, pero en términos de los hombres. Nunca se hablaba de que también las mujeres, las lesbianas tendrían o tenían que practicar sexo seguro. Y en ese entonces decidimos compartirle a unas compañeras y ellas dijeron, sí, fílmenme, no hay problema. Y al final de cuentas, este programa se convirtió en un hit total, 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 porque entre los strays, en los bugas, empezaron a informar que había ese programa y tuvimos cientos de llamadas exigiendo o más bien pidiendo que se volviera a repetir ese programa. La bellaquera en high, ¿verdad? Eh, Exacto. Nada más déjame decir, de todas las gentes que entrevistamos, la única pesada, porque tuvimos a las chicas Almodóvar, a todas, Carmen Aura, Victoria Abril, oh, wow. la narizona, no me acuerdo, pero perdóname, narizona, De Palma, la pero, de Palma. la de Rosy de Sí, Rosy de Palma, Palma, sí. Marisa Paredes, Carmen Aura, y Antonio Banderas, y cuando vino la película de Fresa y Chocolate a México, Laura Esquivel, hicimos un programa completo con ella, donde presentó su libro, habló del guión de la película y demás. Pero resulta que la única pesada fue la Albita, ¿no? Cuando todo el mundo sabíamos que era lesbiana y ella fue la única que se negó a dar un saludo para Homovisión. Wow, sí. O sea, que Albita estuvo en el closet en algún momento con todo el sello que Yo creo que tenía. sigue, porque yo Sí. nunca la he visto manifestarse por ninguna cuestión que tiene que ver con nosotros, ¿no? Precisamente Fran Domínguez me había dicho, tienes que oír a esta mujer, porque fuimos a verla al cabaret de Miami y está lleno, y él me dijo, está lleno de lesbianas, Es todos que que van. inclusive sí, eso se veía a legua y ella tuvo su momento en esa época. Sí, pero Y desapareció. sí I mean, desapareció, la exacto. escuchan entre yo no sé quién, Sí, pero sí, sí. totalmente, Y ¿no? tuvo mucha Pero, exposición. ¿sabes? Gente como Iri Chacón, ¿no? Que es un ícono total, Sí. Ustedes también la mandando tuvieron a ella en el saludos programa, ¿no? A Iris. en el programa y Sí, mandando saludos. sí. Están ustedes viendo Movisiones, eso era el gancho que nosotros Inclusive usábamos. yo también salí en el programa, recuerdo que yo salí aguantando unos aguacates. Ya, No sé si recuerda que estaba Cándido, este, ahí estoy llorando, me hicieron llorar. No, no es cierto. Pero sí, ahí estábamos, hacíamos todo eso. Una pregunta, ¿el Sí. programa sirvió de alguna manera para poder adelantar causas en la lucha de ustedes? Sí, el programa sirvió para eso y para más. Tenemos la satisfacción de decir que hay jóvenes que ahora están triunfando y que son muy, muy
reconocidos en lo que han hecho, que estuvieron con nosotros, ¿no? Y que incluso se reconocen como hijos de Homovisiones, como Richard Morales, que es el director de Community en Liaison para la comunidad en general en el Gay Community Center de Nueva York, y anteriormente estuvo trabajando como también en el Museo del Barrio de Nueva York, y ese Richard se reconoce como hijo de Homovisiones porque lo tenemos en testimonio de cómo el programa le cambió la vida, junto con otros que también tenemos, y que afortunadamente a partir de que el Centro de Estudios Puerto... Ese es Wilson Cruz, el Wow, que ahí está este chico que está ahora, que estás aquí, que sale en las imágenes que estás entrevistando. Él tuvo un programa en MTV, me parece, que fue una... sí, pero también está ahora en este programa de las estrellas, ¿no? Pero, ¿Cómo se llama? no, No el viaje a las estrellas, sino este programa de, yo creo que tiene toda la vida, ¿no? Donde ha salido todo el mundo. no sé cuál es el programa, pero lo recuerdo Pero yo te lo digo. de ese de... Mira, Gonzalo, ¿nos puedes hablar un poquito sobre tu libro? Bueno, el libro es un esfuerzo que hicimos simplemente porque yo tenía esos poemas guardados y se los mostré a mi amiga Sandra García allá en Nueva York. Sandra García Betancourt es una escritora puertorriqueña y artista, y resulta que ella me dijo, hay que publicarlo, y me invitó y me animó a que lo hiciera en Amazon, pero yo conozco a estos muchachos de la duplicadora, y ellos estaban de visita en mi casa en Nueva York, y les dije, ¿qué piensan de esto? Y me dijeron, sí, hay que publicarlo, y de ahí nació el proyecto. Me comuniqué con Mario Patiño, que es el artista gráfico que hizo las imágenes y con el que he trabajado también por casi 40 años. Él ilustró muchos de los segmentos de Post en Español, la revista que también fundé en Nueva York Sí, y de la cual fui director y fundamos Sean Stroke, Javier Morales y yo, y se recuerdo. publicó de 1996 al 2004, y fue muy importante porque también fue un parteaguas en cómo se presentaba la información sobre la crisis del SIDA y la crisis entre los latinos de Estados Unidos, pero fue un fenómeno que se extendió a toda Latinoamérica, y publicábamos una edición cada 4 meses, era seasonal, como le llaman en inglés, y además nos la pedían de todo Latinoamérica, incluso de España y de otros países. Y la enviábamos, lo publicamos 100.000 números, y ahí también tuvimos a mucha gente que por primera vez habló sobre el SIDA en la comunidad latina. Muy bien, mira, y este libro, por cuánto tiempo estuviste trabajándolo? Que sí, Básicamente la corrección de los textos, que puedo decir que fue mínima, se los envié a Jaime Manrique, un poeta y escritor colombiano que reside en Nueva York, que fue Premio Nacional de Poesía en Colombia, y ahora es catedrático en la Universidad de Nueva York, en una universidad en Nueva York, y él ha publicado muchísimos libros, tanto en Estados Unidos como en su natal Colombia. Es una persona que yo conozco y que he estado en contacto a través de los años, y que siempre nos mantenemos en comunicación. Y cuando se los mandé, la sorpresa mía fue lo que él me dijo, que le parecían muy bien, y que sí, que le pedí que escribiera la introducción o la presentación, y él gustosamente aceptó, y fue una cosa maravillosa. Y ya a partir de eso se los envié a Mario, él hizo las ilustraciones, y cuando estuvieron listas ya Vanessa López, que es la editora del libro y una mujer muy inteligente que trabaja en el CUEC, es el Centro Universitario de Arte y Estudios no me acuerdo,
pero las iniciales son CUE, sí. Y ella lo diseñó, lo editó, y Emanuel fue el que trabajó en todos los detalles. Y bueno, el libro se presentó el 27 de este mes, no, de noviembre, en el Museo del Chopo, un museo que está en el centro histórico de la Ciudad de México y que alberga la colección de Carlos Monsiváis, que falleció ya y que fue un pilar para el movimiento LGBT aquí en México y uno de los intelectuales más importantes de Latinoamérica. Todo el edificio alberga su colección de fotos, textos, libros, arte y muchísimas otras cosas. Y pensé que esa era una buena forma, una buena idea para homenajearlo también. Con la noche a mis espaldas, ¿qué pasó? ¿Volvías de noche muchas veces tarde a tu casa o No, con muchas historias, no, no, con no. mucho bagaje? ¿Qué es qué es lo que trae el título del libro? Es más bien, tú sabes, es un juego de palabras, ¿no? Porque cuando tenga el libro y te los mando, cuando llegue a Estados Unidos, porque acá tarda mucho el correo y además es muy, muy caro. Y en Estados Unidos, a pesar de que también por la política del horrendo que teníamos de presidente, está el correo un poco retrasado, pero es más confiable en términos de prontitud. No era un juego de palabras, es un poema que utiliza la misma estructura, solamente cambia cuando dice que eh, ¿dónde está el? Oye, Lo tienes por ahí, lo tienes por eso te iba a ahí. preguntar, ¿nos puedes leer algo? ¿Nos puedes leer algo Ah, del libro al aire, Si por favor? ponen un break, lo voy a recoger porque No, como andaba corriendo, está aquí en velo, el velo a otro recoger, no hay cuarto. problema, eso, Dale, dale. Ok, ningún problema. Gracias. seguro. Bueno, todavía estoy aquí. Estoy caminando hacia el cuarto donde está el, el, este, el libro, que lo dejé allí, pero te digo que andaba corre y corre porque ha sido, Aquí este, tenemos, me imagino que ese precio de 500 debe ser, porque dice con la noche a mis espaldas de Gonzalo Aburto, 500 pesos, me imagino que pesos, o sea, es ese en precio pesos, debe ser el de ¿no? México o algo, no sé. Es claro, claro. Lo que pasa es que además es una edición limitada, son 120 libros numerados, no hicimos más porque la editorial trabaja en esto, es un libro de los que le llaman artesanal, Es muy bonito, ¿sabe? Inclusive me encanta. y Es hardcover, ¿no? desde luego, mi rey, claro que está el cover, Qué no, bello. sí, sí, está el cover, aquí está, ustedes lo ven, Lo ¿verdad? está perfectamente. Sí. Y entonces, pues este es el libro, vienen las ilustraciones, Oh, wow. Wow. No, ¿la puedes poner de nuevo? Pues lo puedes sí, decir. ¿Quién hizo la ilustración? ¿Quién era la ilustración, Mario Patiño. Mario? Es un Fabuloso. artista mexicano que te digo que trabajó conmigo en muchos proyectos y hemos trabajado juntos por casi 40 años en otras cosas y le llamé, le comuniqué y me dijo, adelante, mándamelo. Y Wow. Wow. Hermoso. Mira, bueno, léeme eso, por favor, ¿puedes? El renaceré. El renacer, por favor. ok, te voy a leer ese es el con el que empieza, ¿no? El libro, Ok. ¿no? Te digo, son poemas chiquitos y son verso libre y dice, renaceré en el polvo, en el aire, en el agua y nutriré a las flores, a las plantas, las gentes y quedaré sin ser en mi Dios, en mi santo eterno, junto al niño que viene, a la mujer que canta, al hombre que trabaja, al pueblo que construye, y será mi deleite que a través de los años los que están por venir renacerán en mí. Wow. Hermoso. Como una forma Y bueno, de permanencia también, ¿no? sí, pues tú sabes,
Yo creo que una de las cosas que hice y que inicié la presentación aquí en el Museo del Barrio, algo que es un dicho mexicano que dice, yo no soy poeta, ni en el aire las compongo, pero la siguiente frase es, hazme una chaqueta, pero te puedo hacer una chaqueta sin bajarte los calzones. Chaqueta aquí es una masturbación y eso es un rollo que dicen los, bueno, todo mundo, ¿no? Yo no soy poeta ni en el aire las compongo, pero te hago una chaqueta sin bajarte los calzones. Y yo les dije, yo no soy poeta ni en el aire las compongo, pero aquí estoy y esto es el libro, ¿no? Y bueno, este es el que le da título al libro y dice, buscando en la penumbra de la noche, recorro el horizonte adormecido, sabiéndome tan lejos de mi casa, buscándote en las sombras y en la nada, despierto con la noche a mis espaldas. Buscando en la penumbra de la noche, recorro el horizonte adormecido, sabiéndote tan lejos de mi casa, buscándote en las sombras y en la nada, despierto con la noche a mis espaldas. Buscando en la penumbra de la noche, recorro el horizonte adormecido, sabiéndome tan lejos de mi cama, buscándote en las sombras y en la nada, despierto con la noche a mis espaldas. Buscando en la penumbra de la noche, recorro el horizonte adormecido, sabiéndote tan lejos de mi cama, buscándote en las sombras y en la nada, despierto con la noche a mis espaldas. Buscando en la penumbra de la noche, recorro el horizonte adormecido, sabiéndome tan lejos de tu casa, buscándote en las sombras y en la nada, despierto con la noche a mis espaldas. Buscando en la penumbra de la noche, recorro el horizonte adormecido, sabiéndome tan lejos de tu cama, buscándote en las sombras y en la nada, despierto con la noche a mis espaldas. Wow. ¿Sabes que eso fácilmente puede ser una canción? No, tú lo estabas leyendo y yo me imaginé a alguien cantándolo. Hermoso. Sí, bueno, este es un, ¿cómo se dice? Bueno, ustedes tienen la primicia porque es justamente lo que acaba de decir Fernando, es algo que espero el próximo año se convierta en realidad. Hmm, Ya hay personas interesadas en musicalizar Bello. los poemas. Hermoso. que nada, Bravo. sería cerrar un círculo de perfección, ¿no? O Sí. sea, y la repetición ese clima que se crea a través de la repetición también, y a Sí. través, uno empieza a ver esa noche y como ese caminar de esa persona sola, reflexiva, que algo le está sucediendo muy fuerte adentro, ¿no? Bello. Gracias. Sí, Gracias, Fernando. Gracias, Sosi. sí, mira, yo inclusive estaba pensando, ¿verdad? Mientras hablábamos anteriormente sobre homovisiones, yo tuve una pequeña conversación contigo y me habías hablado de algo de unos houses en Nueva York. Eso se me quedó en la mente. ¿Tú me podrías hablar un poquito sobre eso antes de cerrar el Sí, pueden programa? buscar, bueno, cuando tengan tiempo pueden buscar, o yo les mando después. Pero básicamente, bueno, ya saben ustedes que el fenómeno del Paul salió y se originó en Nueva York, entre una de las poblaciones más desprotegidas, que eran negros y latinos, y muchos de ellos y ellas vivían con SIDA. Y bueno, el fenómeno se ha viralizado y en muchos lugares de Latinoamérica y Puerto Rico y México. Es una tradición el ball. Esta casa de este amigo es la casa Gucci. Es una casa que está base en Miami, Florida, pero él se mueve Cash Christopher Carter. Es el muchacho que yo conozco y es como el rey. A mí me falta mucho aprender sobre la cultura del pop, pero él es parte de eso, yo lo conozco y hemos estado hablando sobre la posibilidad de traerlo a la casa a México porque
en México también ahora está entre mucha gente joven y mucha gente no de las nuevas generaciones que no se identifican con nada y que no quieren tener ninguna etiqueta. Hay una cultura aquí en la Ciudad de México, en donde estoy, pero también en otros lugares del país, del ball. Y se repite lo mismo, se hacen fiestas cada semana y concursan por diversión y por mostrarse como son. Y hay la posibilidad, no es una cosa que sea ni segura ni que ya vaya a suceder, pero sí quisiéramos traerlos a México y a otros lugares para que la gente vea este tipo de eh, asociaciones o de familias, ¿no? Porque al final de cuentas eso es, son una familia y se protegen y bailan y se divierten y los vestuarios son espectaculares. No tanto como los de Pose en la serie que está ahorita en Netflix. Por Sí, lo pero menos eso, aquí lo en de Post México. no es lo que, o sea, no es una realidad realmente, porque No, no, es, nosotros lo estuvimos obviamente es, viendo y estábamos comentando, eso no es el Village, eso no son los pies, sí, eso, además que nadie vivía pero, de la manera que se presenta en la serie, ¿verdad? Obviamente ya, hay que glamorizarlo porque, tú sabes, para que lo vean la gente, pero sí, la otra cosa es que también podemos decirle a quienes nos están viendo que vean Paris is Burning, que es más cercana el documental que se hizo y que estuvo en muchos festivales. Paris is Burning es el claro, nombre del documental, búsquenlo en sí, YouTube o en cualquier otra cosa y allí sí realmente se ve quiénes fueron los que originaron el movimiento, le dieron vida y que hicieron que la Madonna se lo robara para hacer Vogue, ¿no? claro, Y entonces sí. se apropiara de eso. Pero no solamente fue Madonna, la misma mujer que hizo el documental Paris is Burning, Lesbiana, ¿no? ganó millones y millones y Sí, millones de dólares y no les dio un solo centavo a toda esa gente que ella filmó. claro. Ni siquiera cuando algunos de ellos estaban ya enfermos y que iban a morir, ¿no? Porque en Sí, aquel entonces no había ninguna posibilidad eh, de cura o de tener una vida como la que podemos tener ahora. sí. Pero eso fue, y yo creo que es importante que los jóvenes entiendan, y yo tengo mucha esperanza por eso, porque ahora que estoy en la Ciudad de México me doy cuenta de que los jóvenes son los que tienen la palabra y están bien fierce, y me da mucha esperanza, pero el peligro es que cuando ven esas series se quedan, por ejemplo, concretamente P-O-S-Z, no P-O-S-E, la serie que está en Netflix, Claro, piensan que todo es ficción, ¿no? Y que eso no sucedió. Y como lo glamorizaron y eso es una cosa que me parece terrible, ¿no? Es algo que tenemos que decir. Solamente a manera de anécdota les cuento que estaba aquí en la Ciudad de México y platicando sobre la serie Narcos 3, que también está en Netflix. Hay una situación en donde se presenta a uno de los políticos más asquerosos y corruptos de México, que era parte del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Jan González, que fue una persona que fue el alcalde, en ese entonces no era alcalde, sino era el que gobernaba la Ciudad de México, después fue gobernador de el Estado de México, y allí en la serie, el número 3 sale el personaje con nombre y apellido, y lo vinculan y demuestran que estuvo ligado al narcotráfico desde ese entonces. Era el que le lavaba el dinero al Señor de los Cielos y una serie de cosas. Y cuando comentábamos eso, algunos jóvenes me decían, no, pero eso es ficción. Y allí me quedé totalmente abrumado porque ese es el peligro, ¿no? El sí, peligro es que Yo como creo que es sí, el relato, después de lo de Trump, yo creo que después de esos 4 años donde
una persona dice algo y cambia la realidad por un relato. Yo creo que ahora está todo el mundo en esa historia del relato y yo creo que ese es el peligro también de las, quizás, ¿no? De las nuevas generaciones, de creer, y de las viejas también, de creer todo lo que ven en En la Facebook, en televisión. YouTube, Sí. en Ya. Netflix, En Instagram, en todo el mundo Instagram. en su mente es una estrella y sí, es triste. Lo mismo que están diciendo de Pose, ¿no? Sí, Claro, uno ve la serie. Yo estuve en los 70 en Nueva York y no era como muestran ahora, que la sí, gente va caminando, sonriendo, eh, como si fuera, no sé, una revolución del amor y la paz, sí, cuando en realidad estaban en medio de una crisis cl- sanitaria y debido a muerte, o sea, sí, ¿no? sí, sí. Sí. Sí, yo inclusive muchas de esas personas en Paris is Burning, yo estuve con ellos, ¿verdad? Porque yo me crié en Nueva York en los Sí, años 70 y en los 80. Por ejemplo, Willie Ninja, que tú sabes, que en paz exacto. Eh, descanse, eh, eh, que se veía en ya, todas las discotecas, la Carmen Extravaganza, si era de la casa From the House of Extravaganza, tú sabes, Pepe la Beija, la Corian Dorian, la transexual que después de muchos años descubrieron que había matado a su marido y lo tenía metido en un trunk, en el closet. Tú sabes, todas esas sí, personas uno se las encontraba en Nueva York. Y, sí, y había una lucha, tú sabes, nadie vivió así tan glamorosamente, pero bueno, es no, una serie y pues había que glamorizarla, ¿no? Para venderla. Pero nada, Gonzalo, realmente ha sido un gran placer. Si continuamos, vamos a estar aquí toda la noche dialogando. Realmente te tengo que decir, y nunca te lo he dicho, pero te lo voy a decir ahora. Eres mi héroe, te admiro mucho. Uno pues pasa por la vida sin darse cuenta de las personas que están al lado de uno y todos los logros que esas personas han hecho, porque uno toma todo por sentado, ¿verdad? Y vuelvo y te digo, dentro de toda esa lucha hubieron momentos maravillosos y nos unimos y comimos juntos y reímos juntos y jodimos con cojones. exacto. Qué bueno, ¿verdad? Que todo eso, pues, toda esa, por ejemplo, el SIDA unificó a muchas personas. Y pues esas memorias van a estar ahí, fue una lucha fuerte, la gente, pues, esas cosas hay que inclusive transmitirlas para que la nueva generación se dé cuenta eh, que, Claro, que antes que ellos hubieron personas que fueron las que realmente sacaron la cara por esta generación. Y y gracias a ti. gracias, José. Y gracias a Fernando. Antes de que nos despidamos, yo quiero decir que esto no es nada que yo haya hecho solo, ¿no? Sí, Esto es parte de lo que a mí me tocó vivir. Yo cuento mi experiencia, pero todo esto se logró en base al sacrificio, a la lucha, al sufrimiento, al dolor, a las lágrimas y al trabajo, sobre todo al trabajo de mucha gente, ¿no? Por eso es que yo quise venir a Ciudad de México, porque aquí me crié, aquí me formé, y Nueva York es mi segundo hogar porque ya tengo más años viviendo allá que aquí. Y también lo mismo, esto es producto de una lucha de quienes estuvimos juntos y quienes decidimos decir basta, pero no es mía. Estos logros no son míos, estos logros son de todas y de todos, y por eso yo saludo a todos y a todas quienes estuvieron desde el principio eh, conmigo y quienes que siguen, y sobre todo a los que ya no están, pero que su partida nada más nos enseñó en que había que seguir y que teníamos que continuar porque nosotros seguimos soñando que es posible cambiar el mundo. Hermoso, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por esas palabras maravillosas. Y nada, México, Puerto Rico.
Argentina, Puerto Rico Argentina, sos del Argentina, Argentina acá pájaro también las dos alas. presente en mi persona, así México que, y Puerto Rico son del pájaro las dos alas. alas, qué lindo. Qué bien. Que se jodan los cubanos. Sí. Mira, y, Hasta antes de luego. cerrar, cuando yo estoy loco por ir a México, así que cuando vaya te voy a llamar para que me des unos tips de cosas que hacer Absolutely. y quiero comunicarme con las casas esas de la cual acabas de hablar. Nos vamos con Sí, sí, imágenes sí. de Homovisiones, ¿ok? Los 90, gente que ha luchado mucho. Gracias, muchas gracias Gonzalo Aburto. Aquí estamos, nos despedimos. Muchas gracias. Adiós, Gonzalo. Adiós. En febrero nos trasladamos a la emisora de radio WBAI 99.5 FM para llevarles un programa especial sobre el Día de los Enamorados. Esto es Homovisiones, mi nombre es Gonzalo Aburto y estamos con la actriz cubana Nita Ibarra, quien se encuentra en Nueva York con motivo de... Durante la historia podemos encontrar ejemplos de cómo la sociedad ha institucionalizado la violencia en contra de lesbianas y homosexuales. El caso de los campos de concentración juzgado por la policía como uno relacionado con drogas. La comunidad de lesbianas y gays se movilizó y encabezados por el proyecto en contra de la violencia a lesbianas y homosexuales, solo algunos. Pero en general, la percepción de que las artes y las profesiones relacionadas con el mismo son para jotos. And look at that. It's America. Yeah. Give me a hug. I gotta go to work. Okay. Okay, just say hello to Hello. Latino people, no? Hola, mis... Especially gay and lesbian Latino people. from all Hello. over the world. Hello all over the world, but I have to go to work. Okay, They're waiting for me Adios. backstage to start the show. adiós. Okay, have fun. Estamos aquí en la terraza de los estudios de Homovisiones en el barrio de Chelsea. Nos hemos mudado para el barrio de Chelsea, cortesía de nuestro venezolana de gay y lesbianas de aquí de Nueva York, que ustedes también ya conocen. Y Jesús estuvo en Vancouver cubriendo y asistiendo a la conferencia. Jesús, ¿cómo estuvo la conferencia? Cuéntanos. Bueno, Este es tu programa Homovisiones, el único programa de televisión hecho para ti. En esta ocasión les vamos a presentar la película francesa French. ¿Y qué les pareció la entrevista con la Madonna? Bueno, digo Jay-Z, que es la draga que hace una imitación estupenda de la Madonna. ¿Y recuerdan el programa que hicimos sobre gente famosa de España en donde Gonzalo... Además cubrimos la premiación de la revista Out Magazine, donde Gonzalo Aburto fue elegido como una de las personas más influyentes de nuestra comunidad y la premiación. Are you ready to rock?